Estamos nosotros en comunicación telefónica con Emiliano Fernández, el viceministro de Transporte. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Luis. Buen día, Tito y Patricia. Creo que también te acompañan. Y buen día a toda la audiencia. Bueno, viceministro, ¿cuál es la situación? Porque, digamos, las interpretaciones periodísticas parece que son distintas. En algunas se dice que ya se ha cedido a las exigencias que están haciendo los empresarios del transporte, que rápidamente recuerdo eran, por un lado, el tema de cuál iba a ser el precio de referencia de los repuestos. Por el otro lado, ellos exigían la renta empresarial, que se subiera, el margen de renta que se estipula para fijar el precio del pasaje. Y por último, quería que adelantaran ya la autorización de itinerarios. Y el coeficiente de combustible también. Lo del combustible ya habían acordado antes. Los que quedaban eran estos tres pendientes, por lo menos la última vez que hablamos, viceministro. ¿Cómo es el asunto? ¿Se cedió en lo que ellos estaban exigiendo? ¿Hay acuerdo sobre esos tres puntos o cuál es la situación? Efectivamente, es importante poner el contexto de todo lo que estaba pasando. El 6 de mayo ellos llaman con una nota de los 5 puntos que acabas de mencionar. Ellos dicen que van a ir al paro. Eso estaba previsto para el 20 de mayo, si no me equivoco. Y tuvimos varias reuniones, y las reuniones son de negociación, ¿verdad? Para que el paro no suceda. El gobierno hizo para el paro, hizo la exigencia. Y finalmente tuvimos una tripartita, creo que allá por el 16 de mayo se suspendió y se pospuso el paro para el 11-12. Digo que tuvimos la última reunión. Después de muchas negociaciones, lo que uno busca es un acuerdo, y eso es lo que sucedió, un acuerdo de las partes. El interés del gobierno es levantar el paro, pero con un acuerdo que sea el que sea justo. Yo desde el primer día del paro establecido lo siguiente, y a través de ustedes, los medios, a la ciudadanía, que ninguna decisión va a ser tomada por simple decisión. Tiene que haber un estudio, tiene que haber una evaluación, y ahí se verán realmente los resultados y se evaluará la implementación si corresponde o lo que fuere, pero previo un análisis, un estudio. Entonces, ¿qué sucedió ayer, Luis? Específicamente para cada uno de los puntos que te puedo relatar. Lo que nosotros acordamos, y esa es la palabra realmente que hay que tener en cuenta. Uno, un acuerdo, ¿por qué? Porque era indispensable evitar el paro. De una medida que nosotros siempre dijimos que es una medida que lo único que va a hacer es perjudicar, era una medida que no era absolutamente necesaria, porque todos los puntos de la nota del paro ya estaban siendo tratados en mesas que ya estaban constituidas con otros gremios. Entonces, ¿qué es lo que acordamos, Luis? Respecto a los coeficientes que ellos mencionaban, en particular los coeficientes que quedó en la mesa eran sobre reparaciones y accesorios y sobre renta empresarial. Respecto a esos coeficientes acordamos lo que siempre dijimos. Vamos a hacer un estudio, señores. Ayer se definió una fecha. Quizás ese fue de alguna manera el acuerdo. Vamos a tener una fecha para estudiar, para no tener un estudio por siempre. Eso dice el reino. Es lo que yo también decía. Hagamos un estudio, tomemos el tiempo y veamos los resultados. Y se decidió hacer un estudio de 90 días para trabajar. Pero no un estudio con Cetrapan solamente. Un estudio en la mesa con los otros gremios, como ya se venía haciendo con otros coeficientes que son evaluados. O sea, usar de nuevo la mesa, hacer el mecanismo de estudio, trabajemos con todos los gremios y el estudio nos dirá de alguna manera la alternativa de implementación que corresponda. Eso fue acordado respecto de los coeficientes, Luis. Eso fue acordado también respecto a su pedido de trasladar directamente el subsidio al pasajero. Vamos a hacer una mesa técnica interinstitucional, pongámonos unos días y veamos la alternativa de esta implementación y si es factible. De vuelta, lo que siempre dijimos desde el inicio, las decisiones no se toman por simple petición, hay que hacer un estudio y en la mayor parte de los puntos acordamos hacer el estudio y evaluar. Y pusimos una fecha, eso sí, una fecha de acuerdo de 90 días para tomarnos para hacer los estudios. O sea, a ver, el compromiso que asumieron es que en 90 días tiene que haber un número determinado, un número definido sobre estos coeficientes, el mantenimiento y reparación de buses, la renta empresarial y el planteamiento que ellos hacen, que es que el subsidio sea para el pasajero.
Tal cual lo decís, y es lo que también yo siempre he pedido desde el inicio. Hagamos el estudio, hagamos la pertinencia y con los resultados evaluemos, ¿verdad? Tenemos que nosotros ahora partir, pero en las mesas que ya estaban instituidas, no en el marco del CETRAPAN y solamente el gobierno, sino con los 3 gremios como estábamos trabajando. Vamos a acordar la metodología del estudio y vamos a hacer el estudio, Luis. Y ese es el trabajo realmente que se hace en las mesas técnicas, que se venía haciendo, ¿verdad? Pero que, bueno, ellos decidieron ir al paro en este punto. Ese es el acuerdo al cual llegamos, Luis. ¿Y qué pasa con los pedidos de itinerarios, autorización de itinerarios? Bueno, con el otro punto, bueno, avanzando un poco en los puntos de la nota, ellos también hablaban de la aceleración de la renovación de permisos. Ante este punto, y esto es, uno lo puede ver en el archivo histórico, desde el primer día le dijimos a ellos, vamos a evaluar, vamos a ver la normativa presente, pero a la luz de la reforma vamos a evaluar y vamos a ver detalladamente cada requisito que digo establecido. Si bien es un proceso sumario establecido por la ley vigente, vamos a ver el cumplimiento de cada uno de esos requisitos, pero a la luz de la reforma para las agendas normativas que corresponden. Eso lo dijimos desde el inicio y eso está en el acuerdo, Luis. Eso quiere decir que por 3 meses no va a haber cambios, es decir, no va a subir el precio del pasaje, no va a aumentar el subsidio que se le paga a los transportistas. Hay una mesa técnica que ya venía estudiando otros coeficientes, los días donde hubieron acuerdos, son coeficientes de impacto mínimo y eso sigue haciéndose. Respecto a estos puntos que ellos pidieron, que son los coeficientes de mayor impacto, eso hay que seguir evaluando y con más precisión, porque bueno, tiene un impacto importante finalmente en el subsidio. Respecto a esos coeficientes no hubo acuerdo, hubo un acuerdo de llevar a un estudio, pero no en el marco del paro y no solo con CETRAPAN, sino con los 3 gremios, que es lo que corresponde. Eso es así mismo, Luis. A ver, pero cuando vos hablas de esos otros ajustes, digamos que menores, ¿tienen que ver con el precio del pasaje y con el nivel del subsidio? No, con el precio del pasaje no lo vi. Y eso es correcto decir lo siguiente: cada análisis que se hace en la mesa técnica tiene que ver con la estructura de tarifa técnica. Sí. La estructura de tarifa técnica tiene 2 componentes, Luis: el subsidio y el pasaje. Correcto. En ningún momento se habla de levantar el pasaje. Pero si la tarifa técnica y el estudio amerita un coeficiente que exige un pago de subsidio, se analiza el pago de subsidio si se va a ayornar a ese coeficiente o va a tener implementación gradual. Y ya se venía trabajando hace yo creo que hace unos 2 años en este marco, y hay coeficientes que se cerraron, que fueron actualizándose y cerrándose, y en base a eso se toman las decisiones. Ese es el proceso que se sigue y está establecido en la norma. Claro, pero lo que quiero saber, Emiliano, en los próximos 3 meses, ¿puede que haya una modificación en el nivel del subsidio o no? Respecto a los temas de lo que ellos llevan, reparación y remuneración empresarial, hay que estudiar y eso hay que ver. En el transcurso también tenemos otros coeficientes que se están trabajando en la mesa técnica, y si eso corresponde pueden haber modificaciones, Luis. Pero no se acordó ahora ninguna modificación concreta, o sea, no es que ellos levantaron el paro porque en los próximos días puede haber un ajuste en el nivel del subsidio. No, nosotros no acordamos en absoluto una modificación en el nivel del subsidio para el paro. Sí es correcto, quiero precisar, Luis, porque ahora entender un poquito con más claridad tu consulta. Sí hay análisis de coeficientes técnicos que ya se estaban llevando a cabo en las mesas técnicas, y eso es independiente del paro, porque esa es la mesa del trabajo. Y en esa mesa de trabajo sí se acordaron algunos coeficientes, y yo estoy hablando inclusive antes de que yo haya asumido, ya hay coeficientes que se fueron cerrando y se van cerrando a poco si es que corresponde, ¿verdad? Con los estudios y con el trabajo. Y esos coeficientes hay que trabajar y ver si se incorporan ya a la estructura de tarificación técnica. Porque tenemos nosotros tarifas desde mayo, no tenemos tarifas técnicas, y eso hay que someter al estudio técnico y después llevar al consejo, y el consejo después recomienda o no la opción y se adopta esos coeficientes nuevos, y esos coeficientes nuevos impactan a la estructura tarifaria y eso evidentemente puede también impactar con mayor subsidio. Pero todo esto no se dice en el marco
del paro, sino de los trabajos que se vienen haciendo bien. Lamentablemente se te escucha bastante mal, viceministro, pero bueno, solo para cerrar, una forma de paro que suelen hacer, un paro blando que suelen hacer los empresarios del transporte como forma de presión, es la famosa regulada. O sea, hay un riesgo de que en estos próximos 3 meses, donde se va a estar estudiando en la mesa técnica la forma de hacer lobby, entre comillas, de los empresarios, puede ser por el lado de la regulada. ¿Cómo van a hacer para que no sea el usuario del transporte el que esté pagando el mecanismo de presión de los empresarios? Espero que me escuchen bien ahora. Efectivamente, nosotros tenemos que fortalecer nuestro proceso de fiscalización. Una fiscalización que ya no solamente tiene que ser física, o sea, un fiscalizador estando en la calle, tratando de medir esta frecuencia, sino que tiene que ser una fiscalización tecnológica. Yo estoy cerrando un proceso y estoy en la prueba de la fiscalización tecnológica para, en ese medio, controlar la frecuencia de los buses que están a disposición, y si la frecuencia no es la que corresponde, vamos a multar con ello. Eso estoy cerrando, y mientras estábamos en este proceso de paro, estaba trabajando con el equipo en una vigilancia tecnológica respecto a este tema de la frecuencia de buses. Viceministro, te agradezco mucho, mis respetos. Un saludo, que estés bien. Ahora. Bueno, hay que decir que se escuchaba muy pobremente, así que vamos a repasar, digamos, algunas de las cosas de lo que dice el viceministro. Son las palabras del viceministro, o sea, es la voz del gobierno sobre qué es lo que pasó. Dicen que no se dieron en nada y que lo que se acordó es ponerle plazo al análisis que están haciendo de los puntos que reclaman los empresarios del transporte. ¿Qué reclaman ellos? En el análisis para establecer el precio del servicio es donde ellos plantean, digamos, los elementos que se van a considerar. Y allí ellos plantean cuál es el precio de reparar y mantener buses. ¿Qué precio se tiene que tomar como referencia? Y ellos quieren, obviamente, un precio más alto que el que aparece hoy. Ya habían acordado también el consumo de combustible cada 100 kilómetros. Ese también es un dato para poder saber cuánto cuesta ofrecer el servicio. El tercer punto es la renta empresarial, cuánto van a ganar ellos, porque como es un precio fijado, allí ya se establece cuánto es la utilidad que tienen los empresarios. Y estaban más o menos en 8 y ellos quieren aumentar esto. Quieren una renta a 14, quieren subir. 75% de aumento. Bueno, eso también está en una mesa técnica. Y los otros 2 temas son, uno, ellos quieren que el subsidio se lo reciba el usuario en su tarjeta. O sea, te cargan a vos y cada vez que usas tu tarjeta, le pasan, o sea, el Estado te dio a vos y vos usás el dinero. Es un tema complicado porque, digamos, una persona que tiene el dinero en su tarjeta y tiene necesidades urgentes, puede alquilar su tarjeta, vender, o sea, se puede perder el subsidio en otra cosa, no es tan simple eso. Y además lo que quieren los empresarios del transporte es, si tiene problemas financieros el Estado, que el problema sea pagarle al usuario y no al empresario del transporte. Claro, porque al usar el pasaje, automáticamente el empresario ya va a cobrar el subsidio. Ya va a cobrar el subsidio, exacto. No va a tener la espera que tiene actualmente. Ese es el punto. Claro. Bueno, y nos queda muy claro, ¿verdad? Hay otros elementos que pueden variar, dice él, porque acá vos tenés, o se ajusta el precio del pasaje, o se levanta el subsidio. O no, o se aumenta el subsidio. Claro. Se aumenta el subsidio. Claro, se levanta en el sentido de más, de más aumento, un monto más alto, ¿verdad? Y allí están, ¿verdad? Supuestamente, según el viceministro, tenemos, por decirlo así, 3 meses de respiro. Pero ojo, porque la forma de presionar que tienen los empresarios del transporte es el paro blando. ¿Qué es el paro blando? La regulada. Lo que hacen ahora. Claro, te dicen, no estamos de paro, pero en vez de sacar 10 buses, sacan 5. Sí.
Entonces, para la gente que esperaba 1 hora, espera 2 horas o 3 horas para poder tomar el colectivo. Espera más y encima viaja en peores condiciones. Porque ese bus que tomaban 100, toman 200. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde vos encontrás cómo empiezan a usar al usuario. Porque claro, ¿qué pasa? Genera malestar social eso, mal humor. Y al gobierno le preocupa el mal humor. Claro. Porque eso se puede convertir en un problema político. Y esa es la forma de presión. Acá el Estado tiene que asumir una posición firme. Encuentra que una empresa está regulando y le tiene que sancionar. Y las sanciones tienen que subir de monto. Las sanciones son casi simbólicas. Sí. No le cuesta nada a la empresa pagar la multa. Sí, pero Nosotros te no sabemos dicen... si para este acuerdo, para llegar a este acuerdo también se decidió o se pagó o se desembolsó el subsidio atrasado. Ya habían pagado. En parte. Ya había pagado Sí. supuestamente. Sí. Supuestamente el gobierno de Peña Se puso al día. Se puso al día. Justamente Ahora, para que no tengan excusa. Lo que no sabemos y siempre nos dicen es que no tienen toda la tecnología para controlar las reguladas. Porque te dicen, nos falta un módulo para poder hacer el seguimiento de la frecuencia, si salen o no salen en horario, y nunca implementan ese módulo. Entonces nunca vamos a saber si están regulando o no están regulando. Acá es muy importante lo que anunció el viceministro de Transporte. Supuestamente en julio ellos tienen que presentar un proyecto de ley que propone modificar completamente el sistema del transporte público. Sí. Eso incluye modificar los itinerarios. Estos itinerarios tienen 30, 40 años. O sea, esto ha cambiado radicalmente. O sea, antes la gente mayoritariamente viajaba de Luque, San Lorenzo, Fernando al microcentro de Asunción. Sí. Ahí se iba todo el mundo. Hoy los traslados son distintos. La gente viaja, por ejemplo, a la zona acá de Villamorra o la zona de Santa Teresa, donde hay los lugares de trabajo. O los viajes son interciudades, interurbanos. Por ejemplo, van de Luque a San Lorenzo, Sí. donde está la fábrica, o a Fernando de la Mora, La Marea donde están los Villaliza. comercios. ¿Verdad? Entonces, los itinerarios tienen que ser distintos. Y algo que plantean incluso algunos empresarios del transporte, y esto es muy importante, es que vos puedas pagar una vez para entrar a la red. Y que sea una vez. Entonces vos tomás, por decir, en vez de tener que esperar un colectivo que hace un itinerario X y llega hasta el lugar donde está tu lugar de trabajo, vamos a suponer que hay un colectivo que hace ese itinerario, pero hay 10 colectivos que uno va hasta acá, otro va hasta acá, otro va hasta acá y hay un tercero que va hasta acá. Lo que vos no querés es pagar 4 pasajes para llegar. Pero si vos podés pagar para entrar al sistema un solo pasaje, vos entrás y es un solo circuito, entonces vos tomás el primer colectivo que pasa acá, tomás el primer colectivo que pasa acá, tomás el primer colectivo que pasa acá y tomás el primer colectivo que llega a tu lugar de trabajo. Todo con el mismo pasaje. Haciendo el transbordo. Entonces no se va a congestionar porque vos podés tomar cualquiera, no tenés que esperar uno en particular. Claro. Hacer los diferentes transbordos. Claro. Así funcionan los sistemas modernos. En todos los países En modernos. casi todos los países, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es su modelo, pero eso significa que las empresas se tienen que consorciar, hacer un solo grupo. El servicio del transporte público solamente es rentable si tiene cantidad de pasajeros. Es un negocio de escala, de economía de escala. Y hoy, como se dividen poquitos pasajeros, entonces vos tenés que dividir entre esos pocos y el pasaje es caro. Y encima tenés estos buses de mierda. ¿Y ese proyecto que vos decís es del gobierno o es el proyecto que ya está en el Congreso? Porque dos proyectos en el Congreso. Uno de la oposición que fue presentado por Ricardo Estigarribia, entre ellos. Sí. Con algunos, claro, legisladores opositores. Y el otro, rapidísimo, ni bien la oposición presentó el proyecto, Bachi Núñez presentó a la semana otro, ¿verdad? No sé si esos proyectos son los que vos decís que se va a estudiar o el gobierno va a presentar. No, el gobierno otro. va a presentar un proyecto en julio. De transformación Otro. del sistema De transporte transformación público. de todo el sistema. Vos tenés que tener, bueno, de hecho ustedes saben que el gobierno está hablando de comprar hasta 1000 buses eléctricos
y que esos buses manejen las troncales más importantes. Entonces los otros buses lo que serían es alimentar esas troncales. Se trata de convertir el transporte público en un servicio eficiente, porque aunque subsidie el Estado, el transporte público es un buen negocio para la economía. Es buen negocio que la gente deje su auto en su casa y use el colectivo. Eso. Hoy piensen ustedes cuánto les cuesta, y dinero es, cuánto les cuesta el tiempo que se tarda en el transporte público. Ah, no, Luis. 4 horas como mínimo. ¿Cuántas Exacto. horas de tu vida? Desde Capiatá, San Lorenzo, Itá, lo que sea, 2 horas. Claro. 2 horas de venida, 2 horas de Sí, ida. 4 4 horas al día. Y si vos tenés que hacer el viaje más de una vez, Sí. ¿se imagina esto? Que vos vivas de Capiatá y tengas que venir hasta la zona de Villamorra. Sí. Y volver, y después ir otra vez. Claro. Además, ¿qué supone? Como no podés volver a tu casa, No. tenés que comer ahí, ¿verdad? Y comer afuera, el costo que eso supone, ¿verdad? O sea, Sí. todo esto tiene una implicancia económica si el transporte público no funciona. Sí. Bueno, este es el tema que esperemos que lo resuelvan. Por lo que dice el viceministro, es su versión, no hay una cesión. Pero eso lo vamos a saber solamente en los siguientes días, a ver qué pasa. Y si que después hay un ajuste, hay un ajuste Sí. había sido del subsidio. Vamos a ver. Ya ahí. nos enteraremos. Lisa, tenemos que hacer la pausa. Por favor, envíen su... Ya tenemos fotos para compartir, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito un domingo más alegre, fue un tema medio denso pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un tema que interesa irrita a la gente. Sí. Que interesa a todos. Sí. Sí. Pocas cosas le hacen, le agrian el humor a la gente como el pésimo transporte público. Sí. A los